Ya. Listo. Y ese Bueno. se le había ponchado la llama. Sí, la vez pasada. Pero bueno, bendito Dios, aquí siempre estamos, hermano. Para la gloria de Dios. Vamos a ver un tema referente al rebaño del Señor. Ya. Vamos a ir esperando, ahí va a irse uniendo la gente, hermano. A ver, los que quieran escuchar la palabra de Dios, si no igual, esto queda transmitido, grabado para aquellos que lo quieren escuchar y se edifiquen. Ya hay personas que pues, tienen sus deberes, sus afanes y de todo. Pues. Dios sabrá lo que hay en sus corazones. La idea es reunirnos siempre para poder nosotros ir instruyéndonos en la palabra del Señor y ir aprendiendo del Evangelio. Vamos a leer, Juan, vamos a hacer ahora vamos a examinar el libro de Juan. Ya en el capítulo 9 de Mateo, ya vamos a ver Juan, pero les quería comentar, en el capítulo 9 de Mateo se narra la historia de un ciego de nacimiento, al cual Jesús restauró la vista. Ya, algo nunca visto. Ya se recuerda en ese relato, aquel ciego que el Señor hizo lodo y que le untó los ojos y que se lavó. Y este hombre vio, y todos los fariseos, cuando se dieron cuenta que él recuperó la vista, incluso fueron a buscar a sus padres. Y fueron a buscar a sus padres porque no podían creer lo que había sucedido. Nunca en Israel se había escuchado que se hubiese hecho algo igual. Un ciego que de nacimiento era un ciego y que recuperara la vista, quizá alguien que se enfermó un poco de la vista y por un tiempo la perdió y después la recuperó, ya, pero alguien que nació ciego, completamente ciego, con problemas críticos, podríamos hablar, en los ojos, eso de volver a ver era prácticamente imposible. Entonces, lo que sucede ahí, ¿no? Ese acontecimiento marca muchas cosas importantes y dentro de ella el punto de que siempre el Señor, los milagros que hacía, no solamente lo hacía para que vieran que Él era Dios manifestado en carne y que el reino de los cielos, ya el reino se había acercado, sino también había un trasfondo siempre espiritual. Ya digamos, eso de que un ciego volviera a ver, nos está dando también a entender de que hay ciegos espirituales que no ven. Y a esto venía el Señor a abrir los ojos. Y aquellos que deberían de ser ya personas que miraran lo espiritual, como los fariseos, saduceos y los religiosos, se volvían ciegos ante la verdad que inminente que era el Señor, ¿no? Revelando su evangelio. Así que el Señor vino con una gran magnitud de señales y prodigios, ya manifestando que Él era el Cristo. Así que tal vez me buscas, ahora vamos a ver ya Juan 9.3. Juan 9.3, Marlon. Ese pasaje, hay algo profundo en ese versículo, para que lo revisemos. Juan 9.3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok. Entonces, un poco, estos relatos, ¿no? Están en varios evangelios. Ya, por eso les digo, los podemos hallar en otro evangelio. Sin embargo, veámoslo desde la perspectiva de Juan. Dice que... ¿Qué pasó algo? Ok, dice lo siguiente. Dice que no es que sus padres pecaron o alguien pecó, sino que simple y sencillamente nació ciego para la gloria de Dios. Y es que en ese momento debemos de entender de que lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está aconteciendo en ese entorno, es a un Mesías que llega anunciando el reino de los cielos que se ha acercado y además de dar un mensaje físico, o sea, las personas lo están viendo, lo están escuchando, están viendo las maravillas de Dios, también está dando un mensaje espiritual. Entonces, este hombre es claramente una evidencia de eso. ¿Por qué? Porque él era un ciego el cual no había cometido directamente un pecado que se mereciera para ser ciego, ni sus padres tampoco, sino que lo que buscaba el Señor era simple y sencillamente glorificar su nombre en lo que estaba pasando. O sea, el ciego vuelve a ver.
Eso mismo pasó con la mujer de flujo de sangre. Se glorificó el Señor porque nunca una mujer se había sanado de esa manera, ¿no? También en el caso de los que se han muerto y el Señor los restauró a la vida, ¿no? No se había visto ese tipo de maravilla. Así que con todas esas contundentes maravillas, prodigios y señales que hacía el Señor, todas fueron diseñadas. No es una cuestión de que se dieron al azar y entonces vino Dios y comenzó a ver qué hacía con ellos, ¿no? Para mostrarse, sino que más bien Dios decretó e hizo que eso fuera así desde antes. Así que desde un inicio, ese ciego iba a nacer ciego, la mujer de flujo de sangre iba a padecer de ese mal, aquel hombre que tenía a su siervo enfermo en casa, ya, y la fe se iba a manifestar. Eso es una evidencia de que del oriente y del occidente vendrían gentiles, ya que tendrían aún una fe superior a los israelitas, y eso es lo que dice Jesús, ¿no? En esa declaración. Entonces debemos de ver los motivos por los cuales suceden cada uno de estos eventos, ¿ya? Donde hay personas perjudicadas, ya, en su estado físico por ceguera, por flujos de sangre, se murieron, ya están enfermos, diferentes padecimientos que al final el Señor lo utiliza para que nosotros entendamos quién era Él, ni también que comprendamos de que al final todo lo tiene controlado. Así que vean bien, nadie pecó, sino era para la gloria de Dios que este hombre estaba ciego. También es importante entender lo que Jesús dice en el versículo. Vamos a revisar ahora Juan 9 del 39 al 41. El Evangelio de Juan, del capítulo 9, del 39 al 41, Marlon. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos vuestro pecado? Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es interesante ver a un Jesucristo diciendo: yo he venido a este mundo para juzgarlos, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Cuando muchas veces escuchamos a evangelistas y a predicadores diciendo, ¿no?, de que el Señor viene a salvar a todo el mundo, de que todos tenemos que prestar atención, que el Señor nos ama a todos por igual, hay libre albedrío. Entonces comienzan a predicarnos desde esta perspectiva donde estas palabras no tendrían sentido, Marlon, porque, a ver, ¿cómo es eso que los que ven sean cegados? Ya, o sea, entonces no tiene sentido. Hay algo aquí muy extraño, ¿no? Que el Señor viene a dar la vista a aquellos que están ciegos y a los que ven, entre comillas, ven, ya a esto los va a cegar. Y debemos de entender qué es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Ya? Vean bien, en este mundo existen muchos líderes religiosos. Aquí está plagado y hoy en día hay más que nunca, ¿no? En cada esquina. En cada esquina hay un montón de líderes que dicen tener revelación de Dios, dicen escuchar la voz de Dios, eso es otro que lo vamos a escuchar decir. Muchos dicen también ser intérpretes de Dios y de su voluntad, lo van a ver, ¿ya? Hablan de parte de Dios. El Señor me dijo, esa palabra está quemada en las iglesias. El Espíritu Santo me muestra, el Señor me dijo, Dios me lo reveló, el Señor ha hablado, que tal cosa. Mire, sierva, el Señor me lo reveló en un sueño, me lo reveló, alguien me vino a dar un mensaje del Señor. Y vamos a ver un montón de gente que comienza a hablarnos de esta manera, ¿no? Hablar de parte de Dios. Pero en realidad Dios nunca les ha hablado, ni ha tratado con ellos. Simplemente son falsos maestros, falsos ministros que tienen intereses personales y no espirituales. El interés personal de ellos es formar un pueblo, una comunidad, hablarles bonito, hablarles lo que quieren escuchar para que crezcan. Si aquí habláramos lo que le agrada a la gente escuchar, pues eso estaría lleno, hermano. Aquí vendría un montón de gente porque le gusta escuchar lo que su carne se alimente. ¿Y qué es lo que a la carne le gusta alimentar? La codicia, la avaricia, ¿ya? Los malos deseos, todo lo impuro, el ego, así es, motivar a la gente, darle un mensaje de que ellos son los chavalos de la película
y que Dios depende de ellos para poder hacer las cosas, y eso le encanta a la gente cuando le ponemos a un Dios donde Dios se siente incapaz de poder salvarlo a menos que usted decida, donde Dios puso la salvación aquí en esta mesa y usted se tiene que levantar a hacer la otra parte porque Dios de esta línea no pasa para allá. Eso es lo que le gusta a la gente escuchar. ¿Por qué? Porque eso alimenta un ego, alimenta un ego. Uno los lee en los grandes textos ahí en Facebook, ahí viven poniendo un montón de locuras, que es que el Dios te da libre albedrío y Dios es un caballero y no hace nada. O sea, no han entendido la condición del hombre, hasta dónde el hombre está perjudicado por el pecado. Si lo pudieran entender, cosa que no pueden por el mismo problema, ¿no? Que están cegados por el pecado. Entonces, si ellos pudieran entender, si Dios les abriera el entendimiento, se darían cuenta que Dios es el autor y consumador de la fe, ¿ya? No es el que provee la oportunidad, sino que es el que provee todo, de inicio a fin. Venga, hermano, Entonces, veamos bien, los falsos ministros tienen intereses personales, la fama, la gloria, el dinero, ¿ya? Eso les encanta que esos usted, personales son terrenales también. así es, que venga aquí un siervo ungido del Señor y le saque la sierva a usted la mejor comidita, hermano, la mejor bebidita, le ponga el mejor asiento, lo acomode de la mejor manera, que lo sirva así, ya, que si a los hermanos le da, por ejemplo, en un convivio, ya, un plato de arrocito con carne, a él le dé 2 veces más. Eso les encanta a ellos, hermano. Jamás estarían ellos dispuestos a dejar de comer para que tal vez 2 miembros más de la congregación que llegaron y no estaban en presupuesto pudieran comer y él se quede sin comer. Él no va a pasar hambre, hermano. Esos tipos de hombres que buscan su gloria terrenal, ¿no? Jamás están preocupados por lo espiritual, por dar un mensaje certero, un mensaje que en realidad valga la pena, sino un mensaje que a como ellos se alimentan, alimenten al pueblo y puedan manipularlo. Porque esa es la cuestión, ¿no? Ellos son ciegos y son guías de ciegos. Pero veamos bien qué es lo que sucede. Son personas que no predican lo espiritual. Estas personas, amadoras del dinero y de las riquezas materiales, han entendido, hermana, lo saben, que existen muchas personas ciegas buscando guías ciegos como ellos. Ellos lo saben. Venga. Que hay gente que está necesitando que le den palabra de lo que quieren escuchar. Y ellos lo saben. Y a eso se dedican. A eso se dedican. Ese es su pegue. Porque ellos no pueden ir a trabajar a una oficina. Ellos no pueden ganarse la vida honradamente. Ellos tienen que ir en el nombre del evangelio a robar. Eso es lo que ellos disfrutan. El dinero fácil. Así que ellos han entendido de que así como hay ciegos, ¿ya? Así como ellos, hay otros peores que buscan este tipo de ciegos. La diferencia es que ellos, aunque son ciegos, tienen astucia humana, terrenal, para poderlos engañar. Tienen esa astucia. Hay personas que tienen mucha elocuencia, la capacidad mental de poder ir siempre aventajando a su semejante, siempre de poderte enseñorear. Tienen palabras bonitas, palabras que los alientan para poder, ya saben, manipular sus mentes. Sería, hermano, como un emprendedurismo espiritual del siglo XXI. Así es. Yo veo la necesidad que tienen las personas de buscar, de escuchar pues lo que ellos quieren oír. Y se dedican a eso. Y les sacan el dinero a más no poder. Y las personas tontas engañadas porque están cegadas, como dice la Escritura. Así es, están cegadas. Están siendo guiados por estos ciegos, son guías de ciegos. Así que ellos comprenden que tienen esta astucia terrenal para engañarlo y saben que sus seguidores tienen la ignorancia y la ingenuidad también. Son ingenuos, Marlon, ya para ser sus discípulos. Ellos saben que tienen la fórmula perfecta es una persona astuta y una persona tonta que lo pueda seguir. Esa es la fórmula y van a concatenar. Pero una persona astuta, viviana, pero una persona que no padece de ignorancia, conoce la Biblia, ¿qué va a suceder? Se le va a resistir y se va a oponer y lo va a atacar. Cuando es de Dios. Así es. Pero si no es de Dios, se le va a unir siendo así es, correcto, así es. Si este hombre es de Dios y estudia las Escrituras y discierne y el Espíritu Santo lo ha hecho nacer de nuevo, entonces evidentemente jamás va a seguir a este hijo del diablo, ¿no? Sí. Cuando un verdadero predicador enviado por Dios habla el mensaje del evangelio, las ovejas del Señor son atraídas para la voz de su Señor. Dios nos habla. Vamos a ver Juan capítulo 10 del 1 al 9, Marlon. Vamos a ver esta alegoría. Juan capítulo 10 del 1 al 9. Les digo la verdad, el que trepa por la pared
de un redil a escondida, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Así. Ok. El público que está presente escuchando esta alegoría, ¿no? Está escuchando esta alegoría, que es una comparación literaria con imágenes. Están usando el Señor una forma, ¿no?, literaria en la que pastoreaban las ovejas en el primer siglo. Ya esto se hacía resguardando el rebaño, todas las ovejitas, en un redil, y se contrataba a un portero o asalariado, que le decían el asalariado. ¿Ya? Entonces usted tenía sus ovejitas aquí, había una puerta, había un portero. Como un corralito. Un corralito, así es, un corralito. Usted le pagaba a alguien para que estuviera ahí pendiente de las ovejas que entran, que salen y vea, pues, de que las ovejas en el momento que van a comer, en el momento que tienen que estar ahí adentro, ya tienen que estar adentro enllavadas. Pero él decía que por los lados se podía meter un ladrón, ¿no?, a robarse una oveja. Y también da a entender con este ejemplo de que ese asalariado, él iba a cumplir con abrir y cerrar y velar porque entren o salgan, pero él no iba a dar su vida si en el caso que entrara un animal feroz, un lobo, ya a querer matar a las ovejas y lo atacara, un lobo violento, él iba a correr por su vida, él iba a dejar a las ovejas, él no le importaba, él era un asalariado, ¿ya? Entonces este ejemplo lo está dando a un público que viene siendo el mismo público del capítulo anterior, del capítulo 9, a los cuales le estaba hablando de que son ciegos. Entonces tenemos que ver eso, porque la Biblia viene todo en contexto, ¿no? Anteriormente le habló a un pueblo y ellos están chimados, por así decirlo, se sienten mal porque les dijo de que son ciegos, ¿ya? Que son ciegos y que ellos no pueden ver. Así que les da este ejemplo, esta alegoría acerca de la oveja, porque ellos están en la cuestión, no, ¿cómo es este hombre nos está diciendo que no vemos? Si nosotros somos practicantes de la ley, eran fariseos, todos ellos, ya escribas, eran hombres que conocían la escritura. Sin embargo, tenemos aquí que el Señor les comienza a abordar un tema donde habla de la oveja. Vean bien. Así que solo el pastor entraba por la puerta principal. Los delincuentes y los ladrones buscaban otra entrada. Cuando alguna bestia atacaba, el portero no le importaba las ovejas, como les dije, ¿no? Él solamente estaba interesado por salvar su propia vida. A diferencia del portero asalariado, Jesús se proclama como el buen pastor en referencia del llamamiento y protección que nos brinda Dios. También me busca Salmo 23.1, Marlon. Salmo 23.1. Entonces, vean bien, el Señor se hace llamar el buen pastor, ¿no? Él da la vida por su oveja a diferencia del portero asalariado. Esa protección que nos da Dios, ya la debemos de tener en cuenta, es un hecho, ya. Las ovejas debemos de entender de que jamás una oveja elige a su pastor, el pastor la elige a ella. Y otra cosa muy importante, esto no es una cuestión de que la oveja, ya un día salen y van buscando a una persona, la buscan y se le pegan y ahí se quedan. No, el pastor es el quien busca. Esa oveja me interesa, las compra y las cría y él las elige, él las tiene ahí, las guarda y las protege, ¿ya? Ya debemos de entender que todos estos ejemplos que da el Señor, si analizamos minuciosamente, ahí nos queda claro, ¿no? De que el Señor nos ha elegido para estar dentro de su redil, ya somos su oveja, ya no es una cuestión que nosotros decidimos ser ovejas y estar dentro del redil del Señor, sino que Él nos ha guardado y nos ha llamado.
Así que el Señor es el buen pastor, Salmos 23:1, Marlon, tal vez me lo compartís por ahí, Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así dice, ¿no? El Amén, pastor amén. es el Señor. Ya, Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así es. Los verdaderos pastores de Dios traen la ciencia y la inteligencia de Dios. Esos son los verdaderos pastores. Algo que escasea hoy en día, ¿no? Un montón de predicadores que no han sido llamados por Dios, no tienen la ciencia ni el conocimiento de Dios, y lo que están haciendo es trasquilando a las ovejas, o sea, aprovechándose de ellas. Y es lamentable porque muchas de estas ovejas, ya que no son del Señor, pues son ovejas que a la verdad son del mundo, ¿no? Son del mundo y están dentro de un redil mundano, creyendo que son cristianos. Ya al final ellas están manteniendo a una persona que ni siquiera ha sido llamada por Dios y le están dando todo, hermano, porque esos ministros del diablo, se podría decir, son falsos pastores, ya son lobos disfrazados de pastores. Al final lo que hacen es sangrar a la oveja, destruir esto, ¿ya? Isaías 40:11 nos dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en su brazo, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a los recién paridas. ¿Ya? Así el Señor igual nos ha dado ese amor, ¿no? Ese amor a nosotros que somos su rebaño, siempre que estemos heridos, siempre que estemos pasando necesidades, siempre que estemos nosotros atribulados. En los peores momentos de nuestra existencia debemos de entender que somos hijos de Dios y que el Señor al final es nuestra esperanza. Él es el que nos va a guardar. Y todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. ¿Ya? Aquello que el Señor primeramente los amó, porque nosotros no le amamos a Él, sino Él nos amó primero a nosotros. Así que entendiendo eso, el Señor tiene cosas buenas con nosotros, buenas espiritualmente, carnalmente y terrenalmente las podemos ver malas. Ya, porque nos puede quitar algo que nos gusta practicar, algo que nos gusta ver, o a alguien que nos cae bien, pero nos está haciendo daño. Ya alguien que nos está haciendo un problema, ¿no? También nos puede quitar algún trabajo que tal vez estábamos ganando plata, pero estábamos pecando, estábamos haciendo las cosas que no le agradan a Él. Así que todo eso lo vamos a ver desde una perspectiva espiritual. Nunca la podemos ver desde la perspectiva humana, porque siempre para el Señor todas las cosas son buenas y perfectas. Para nosotros, como nosotros aún estamos en estos cuerpos carnales, no discernimos la voluntad divina y ese es el problema. Así que el Señor es el buen pastor y nada nos va a faltar. Él siempre nos va a pastorear, nos va a guiar. Estamos en sus manos. No hay manera que nosotros nos podamos escapar de Él. Siempre Él va por la oveja perdida y la trae al redil. Siempre. Nadie se pierde. Jesús se proclama la puerta. Ese es otro dato interesante. Juan 10:9, Marlon. Jesús dice que Él es la puerta. Él es la puerta. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Como dice en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es. O sea, estar en Cristo hay una libertad, ¿no? Entrás y salís. Ya, el Señor es la puerta, pero siempre dentro de esa puerta hay pastos, ¿no? Hay unos pastos verdes y fuera ya sabemos que es el mundo. O sea, las cosas que están en el mundo no pueden ser nunca algo bueno, sino siempre vamos a encontrar cosas malas. Veamos Juan 14:6. Vean bien, esto hace referencia a la verdad espiritual donde no existe otro camino, sino a través de Cristo para conocer y llegar al Padre. No hay otro camino, la puerta es Cristo. Para poder llegar al Padre hay una puerta única, es Cristo. Juan 14:6, Marlon. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así es, Jesús es el camino, es la puerta, o sea, es la puerta que se abre hacia el camino. Es la verdad, no hay otra verdad. Y es la vida eterna. Pero una vez que nosotros entendemos esto, ya, y somos sus hijos y entramos, sabemos que nadie va al Padre, sino a través de esta puerta y este camino y esta verdad.
No existen atajos, ni existen por ningún otro lado otra puerta. Solo la puerta del redil donde van a entrar sus ovejas. Ellas van a llegar hasta el Padre. No existe otra forma. No hay una forma alterna. Me buscas por favor, Marlon, 1 Timoteo 2:5. No hay otra manera. La única manera de poder llegar al Padre es por medio de Cristo. Poder conocer al Padre es por medio de Cristo, ¿no? El Señor nos permite conocer al Padre, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nos dice el Evangelio también. No hay otro mediador. También quiero dejar eso muy claro, porque hay muchas personas que nos dicen, ¿no? Yo le pido a fulanito, al san patrono de no sé qué, a la Santa Marta de no sé dónde, a la Santa María, a la Santa no sé qué. Yo creo en esto, yo creo en Dios, yo soy muy devoto, pero creo que me hizo el milagrito fulanito de tal. No hay otro mediador. Dejémonos de engaño. Si usted dice que se lo hace otra persona que no es Cristo, el milagro en su vida, simple y sencillamente se lo está haciendo el diablo. Así es, no hay otra forma. O es Dios o es Satanás. Aquí solamente hay dos caminos. Hay solamente dos tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. El camino, la puerta que te lleva al Señor, al Padre, y la puerta que se abre y te lleva al infierno hacia Satanás, adorar a Satanás. No hay aquí 3 bandos, ni 4, ni 5. La gente dice, pero es que los hindúes creen en una cosa, los budistas creen. No, a ver, Jesucristo es la verdad absoluta en cuanto a Dios, el creador de todo. Y aquí a la izquierda están toditas las denominaciones, religiones y toditos los otros pensamientos. Aquí al lado, que lo ha inventado Satanás. ¿Por qué? A Satanás le conviene más que la gente sea religiosa que atea. Porque un religioso se vuelve fanático, ¿ya? Un ateo se encierra en sus propias convicciones y no va a proclamar nada. Se ensoberbece y está ahí cerrado. Pero ¿qué sucede cuando viene un religioso, ¿ya? Y se le predica algo y se la cree? Comienza a predicarle a otro, y el ciego va guiando a otro ciego al despeñadero. Por eso a Satanás le encantan las religiones falsas, aquellas que tienen apariencia de piedad. ¿Ves? Cuando nosotros escuchamos personas que dicen, para mí todas las religiones son buenas porque al final forman un carácter moralista y te llevan por... Nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí el camino del Señor con el camino moralista, nada tiene que ver, porque jamás tiene ningún tipo de relación lo humano con lo espiritual. Lo espiritual, ya solamente aquellas personas que han nacido de nuevo van a poder entender y van a poder ver lo grave de las palabras que está diciendo, ¿no? No hay otro mediador. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único, no hay otro mediador. La Biblia es clara y muchas personas podrán escuchar esto y a algunas les estorba, les molesta, pero la realidad de las cosas es que nos tiene sin cuidado si se molestan, porque solo aquellos que han nacido de Dios van a entender que el único que los puede salvar y el único que puede mediar entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Ya, la persona es Jesucristo. Engañadores católicos que vienen y te dicen que sí, Jesucristo es el único mediador, ¿ya? Pero las personas que han muerto ya están con él. Ellos no son mediadores, son intercesores. Así es. Trasladando y diciendo, porque hay en las redes sociales un montón de nefastos de esto, ya que ya tienen tan gastado esa excusa de que vienen y dicen, quieren engañar a las personas con otro, con un sinónimo de la palabra, ¿no? Ya ellos no son un mediador, el único mediador es Cristo, pero María intercede. El único mediador es Cristo, pero Juan Pablo intercede, pues. ¿Ya? Sí. Es como aquel que te viene y te dice que venerar no es lo mismo que adorar. Y están haciendo lo mismo. Eso es para que también nosotros tengamos cuidado. Hay que tener cuidado, porque interceder por vos ante una persona que es mediar, es ser un mediador. Si vos me decís interceder por mí ante el gerente, o sea, yo voy a hablar de vos. Marlon es una persona que hace bien su trabajo, él no tiene culpa, él ha hecho esto, al final soy un intercesor. Soy un vocero tuyo. Al final llevo un mensaje ya acerca de tu persona. Entonces estoy siendo un mediador. Eso de interceder y mediar es lo mismo. Entonces, así que el único que intercede, el único mediador, el único que nos puede respaldar, el único que comunica nuestro mensaje delante del Padre es Jesucristo. No hay otro. Amén. Ningún hombre, por muy sabio que sea,
ni santo que lo consideren, o que sea un héroe nacional o mundial, que se conozca incluso que a un ángel baje del cielo y diga que es divino, que lo mandó Dios, y que se nos presente de manera muy sublime, ¿no? Que se nos muestre con aquella gloria resplandeciente. Ninguno de estos casos podríamos considerar nosotros como una persona, un ángel o lo que sea, un mediador. No importa que el día de mañana se ilumine su cuarto y que se le aparezca una persona que ya murió, algún santo que diga que era de los santos del Antiguo Testamento, o que un ángel enviado de Dios y que le va a dar un mensaje en estos últimos tiempos, porque eso sucedió con los mormones, ¿ya? Y ha sucedido con otras sectas. Sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Hace poco estaba viendo así como un documental que estaba presentando una iglesia enorme, llena, Sí. con bastante gente, y estaban entrevistando a un tipo que dice que él fue al infierno y fue al cielo y trajo una nueva revelación. Que todos aquellos que dicen que Dios, Jesucristo pagó por los pecados presentes, pasados y futuros, son unos mentirosos. Así lo estaba diciendo en la doctrina. ¿Sí? En la doctrina es que ellos están atacando pues la doctrina. ¿Ya? Entonces, es un movimiento que sigue. Las personas están interesadas en ese misticismo, en nuevas cosas, cuando lo tienen en la misma escritura. No hay que dejarnos, no hay que ser engañados. Pues. Ya sabemos nosotros que todo lo que está en la escritura ya fue escrito y ya está dado. Así. Mismo, digo, yo le he dicho yo a muchas personas que platico con ellos, le digo yo, lea Biblia, hombre, para que no se deje engañar. Le dicen fábula, ellos creen en la fábula. Lea la Biblia. Sí, pero... Y le dice el marido, yo, dice, he venido de Dios, dice, para tu vida, para que vos seas salva por mí. ¿Qué es eso? Sí, es una manera de hablar en el nombre de Dios falsamente para enseñorearse de su esposo. Pero bueno. Entonces que este caballero dice, ¿y por qué el entrevistador viene y le dice, ¿y por qué hablarlo 35 años después de que sucedió el caso? Porque hasta ese tiempo Dios me dijo que lo hablara. Ajá, son bandidos, es que todo lo acomoda. Así es. La Biblia es nuestra máxima autoridad, nosotros no podemos desviarnos de eso. Si nosotros nos desviamos, estamos en apostasía. ¿Ya? Así que vamos bien, el único mediador es Jesucristo. La pregunta que nos podríamos hacer durante el estudio, ¿no? Venimos examinando de la oveja, venimos viendo que el Señor es buen pastor, el único mediador, Él es la puerta. La verdad, ya los demás, la verdad y la vida. Así es, o sea, los demás que han venido antes del Señor y los que han venido después del Señor son impostores, mentirosos, salteadores, ya trasquiladores del rebaño del Señor. Ya han venido, pero al final el Señor, a aquellas ovejas que son de Él, aunque estén en otras iglesias, los va a traer, hermano. Tarde o temprano el Señor, si han sido llamadas por Dios en algún momento, esas personas van a venir al Señor. ¿Ya? El Señor tiene los planes, todo lo tiene trazado. O sea, nosotros podemos decir, no, yo he venido de varias iglesias, así, pues así es, iglesias, pues son, al final, son movimientos religiosos. La iglesia ha sido una, siempre ha sido una. Y siempre he sido parte de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Pero en un momento dado el Señor me llamó y me abrió los ojos, el entendimiento. Ya yo era ciego, ahora veo. ¿Ya? Y me ha permitido entender la verdad del evangelio, que solo hay una. Responder la pregunta. Así. ¿Qué iglesia pertenece? La verdadera iglesia. Así, a la única. Es que no hay varias, solo hay una sola iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya, a la iglesia que el Señor pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ya, aquella oveja que no solamente a los judíos le iba a predicar, sino aquella. Tengo otro redil. Ellos también, dice. Debo traer. Eso dice. La mayoría de las denominaciones, iglesias existentes, son con inspiraciones así. Nacen de inspiración. Nacen de sueños. Yo pertenecí a la Iglesia de Dios de la Profecía. La Iglesia de Dios de la Profecía inició en Estados Unidos a través de un sueño, donde el fundador de esta iglesia pertenecía al protestantismo, pues. Pero el fundador de esta iglesia viene y parece que en la noche leyó Salmo 64 y levantarán bandera. Y soñó con una bandera roja que en el centro tenía tres iconos, pues. Y desde ahí se fundó la iglesia. Y la iglesia dicen, es la iglesia verdadera, es la iglesia verdadera.
cuando el fundamento viene desde en Estados Unidos en los años 1800 y tanto, De un sueño. a través de un sueño, exactamente. Entonces estos caen en lo que dice Gálatas. Así es. Sí, pero si nos ponemos a eso, vos sabes, Marlon, digamos el caso de la Iglesia Católica que te dice, ¿no? Que es la iglesia más vieja y realmente la Iglesia Católica ha sido el movimiento religioso que ha perdurado durante tantos años, ¿no? Así es. Ha sido muy fuerte, un poder religioso de que ves las películas, ¿no? Películas medievales y todo, ves a la Iglesia Católica. Ya no se conocía el protestantismo como tal, sino hasta que Lutero, ¿no? Clava las 95 tesis en la iglesia de Rottenburg. Eso pasa en el año 1500 y algo. Entonces, estamos viendo que antes la Iglesia Católica estuvo en un periodo, o sea, podríamos decir que había una oscuridad en el conocimiento. Así Sin le llaman, embargo, el sí, el oscurantismo, pero sin embargo el Señor nos dice, ¿no? Que Él dice que se ha guardado siempre, ¿no? Así como le dijo Elías, Amén, que se ha guardado su remanente. Siempre a lo largo de la historia ha existido un remanente. Que no fuera famoso y conocido, al Señor no le importa andar dejando ahí fama escritas en libros. Él conoce los que son suyos, así dice la Escritura. Así que han existido la iglesia desde que se fundó el día de Pentecostés. El Señor, Ahora hay que entender otra parte también. El catolicismo ha existido porque Dios lo ha permitido. así es Una también. herramienta en las manos del Señor para Sí. que miles de personas también Sí, aquellos que no aman la verdad se terminen de perder, se corrompan, hermano. para que sea Así también es. parte de aquella gran prostituta de que habla Apocalipsis. Sí. La pregunta que nos podríamos hacer durante este estudio que hemos visto, ¿no? ¿Es posible hacernos ovejas por nuestra propia iniciativa voluntaria? Podríamos ser una oveja nosotros. Quiero ser una oveja del Señor. Esto no es de ustedes. Así es, no es de nosotros. Dice la palabra. Así es. El hombre podría tener en base a su decisión la oportunidad de salvarse a sí mismo sin ninguna inspiración divina para hacerlo. Podríamos decir que lo único que necesitamos es nuestra voluntad carnal, terrenal para poder ser salvo y que el Señor nos ha puesto la salvación como la oportunidad que nosotros esperábamos, ¿ya? Y solamente falta que nosotros hagamos ese impulso. Ya, suena bonito, romántico, y de hecho eso es lo que se predica por todas partes, ¿no? El Señor pone su parte, ahora te toca a vos hacer tu parte. Sin embargo, cuando el Evangelio es presentado, el Espíritu Santo es el que ministra la vida de las personas. Si el Espíritu Santo no la convence a usted de pecado, simple y sencillamente a usted le da igual el mensaje. Le puede parecer un mensaje que tiene sentido porque la está confrontando contra su maldad y su pecado, y usted es una persona que a medida de lo básico ha sido honesta, pues, y dice, en mi honestidad digo, pues, que la verdad que sí, que no estoy bien, pero jamás va a venir al Señor porque la carne no quiere sujetarse, hermano. Nosotros no queremos, si no es el Señor que hace la obra, no hay nada que hacer. Así que podríamos contestar esto, que el hombre podría llegar al Señor sin inspiración del Espíritu. Esto es realmente algo que suena para algunos que podría ser bueno, razonable, pero la realidad, ¿por qué no salvarse aquel quien quiere creer en Cristo y ser su oveja, no? ¿Por qué no se puede salvar? Bueno, es que alguien quiere creer y ser oveja de Cristo. ¿Por qué no se puede salvar? Podríamos decir que con solo que su voluntad lo inspirara y lo inclinara a seguir al Señor, podría ser salvo. Aquel que quiere responder positivamente al mensaje del Evangelio y dar su vida por el Señor, podría ser su oveja, su discípulo. La realidad es que nadie lo hace, nadie lo quiere, nadie tiene voluntad suficiente, todos profesan una fe mediocre que no agrada a Dios. Esa es la verdad, porque una persona puede decir que ama a Dios, pero la realidad de las cosas es que su fe es mediocre, ¿ya? Porque se ve atormentada por la culpa, por sus remordimientos. Sienten remordimiento de toda su maldad y por eso pueden ir de hipócrita a un culto que le llaman ellos, a una iglesia. Pueden llegar y querer hacer las cosas bien porque tienen remordimiento de que ellos son malos y perversos. Ellos saben que son malos y perversos. Sin embargo, Dios, desde la perspectiva de Dios, ellos jamás se están viendo. Ellos no han entendido cómo están en su condición. Ellos creen que son malos, pero hay otros peores que ellos. Y ellos son peores que todos, peores que todos. Y ese es el problema, no poder reconocer nuestra condición.
Así que, ¿podría el hombre lograr esto? Juan 6:44, hermano. Juan 6:44. Y me tiene, hermana, Juan 10:24 usted. Juan 10:24, búsqueme, por favor. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. Miren, hay dos textos que para mí son contundentes. Yo creo que esto debería de dejar por sentado la discusión entre arminianos y calvinistas, entre personas humanistas y personas espirituales, personas que tienen la posición de la salvación desde la perspectiva humana y personas que tienen la posición desde la perspectiva espiritual y divina. Esto yo creo que debería de ya cerrarse esta discusión, porque estos dos textos, tanto por ejemplo cuando leemos Corinto, 1 Corinto 1:27, y ahora leemos esto, ¿no? 6:44 de Juan. En 1 Corinto nos dice de que lo vil y menospreciado escogió Dios, lo más débil. Ya escogió Dios, o sea, habla de una elección de Dios. Y ahora nos vamos a este capítulo, ya, a este versículo 44, ya. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Juan 6:44? Que nadie, y cuando decimos de nadie, podríamos ver en griego qué significa nadie y van a encontrar una palabra contundente que implica que no hay oportunidad, o sea, no existe. Así como Jesús le dijo a sus discípulos cuando confrontó al joven rico con su pecado de avaricia, ya cuando le preguntaron, ¿y quién pues podrá ser salvo? Y Jesús que les dijo, para el hombre esto es imposible, mas para Dios es posible. Entonces es que nadie puede venir a mí, Jesucristo lo está diciendo, si el Padre que me ha enviado, ¿a qué lo envió Cristo? A salvar lo que se había perdido. Entonces nadie es nadie. Nadie puede venir a mí. ¿Cómo dice, hermano, la palabra? Ajá. La palabra es oudeis. Dice que significa ni siquiera uno. Así es, ni siquiera uno. Nadie puede venir a mí. O sea, ni siquiera uno puede venir a mí, sería la traducción ahí, Marlon, ¿no? Sí. Ni uno puede venir a mí si el Padre que me ha enviado a salvar al mundo lo trae a mí. Entonces, al final, tenemos que ver la otra palabra, es el cubo también. Entonces, ni uno solo se salvaría si el Padre que me envió no lo arrastra, porque la palabra es el cubo en griego, que es traer. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajere. Traer, arrastrar, tomar a una persona y guiñarla, apartarla. Está rumbo a la muerte. Viene un bus a toda velocidad y viene y la agarran y la empujan así rápidamente para que se salve. Así dice. El cubo o gelco. Así es. Probablemente es semejante a arrastrar. Así es. Sí. Arrastrar, es que arrastrar, hermano, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Ya? Entonces, el Señor nos tiene que arrastrar de esa vida mundana, caída y perversa que tenemos, ponernos en Cristo. El Señor, el Padre, tenía que ponernos delante de Cristo. No hay otra forma. Si no dice que ni uno, nadie puede venir a mí. Nadie es nadie, ni uno solo. Y eso debería determinar ya esta discusión. Y ahí vemos a un montón de locos ahí que no, lo que pasa es que vos tenés que poner tu fe, o sea, si eso fuera así, entonces, ¿se imaginan? Jesucristo es mentiroso. Está diciendo que el Padre que tiene que traernos. No, no es el Padre. Es la fe de nosotros la que nos lleva a vos. No es el Padre. Tendríamos que... Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo vil y menospreciado del mundo escogió a Dios. No, no es Dios el que escoge, sino lo vil y menospreciado del mundo ha escogido a Dios para salvarse. Sí, o sea, lo que usted mencionaba en la prédica anterior, hermano. Lo que pasa es que ellos están viendo ya el efecto. Así es, el efecto se ve. El efecto de la obra del Señor. Así es. No han visto qué causa ese efecto. Así es. La gente se dice yo por mi fe, pero ellos no han puesto, de ellos no nace fe. De un muerto no pueden hacer nada si están muertos en sus delitos y pecados. Así es. Entonces, quien pone la fe a los hijos del Señor es Dios. Así es. Cristo, que nos hace nacer. La fe es un atributo que trae el Espíritu. El Espíritu que habita ahora en su Hijo, en la nueva naturaleza. Nuestra fe mundana no nos puede llevar a nada, pero la fe del regenerado sí puede servirle a Dios y es la que le agrada a Dios. Así que veamos bien esto. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, hermano. No hay vuelta de hoja, hermano. Esto va a ser dos partes. Esta es la primera parte de las ovejas del Señor. Entonces quiero cerrar con eso.
hemos abordado un tema que sería bueno, hermana, y los hermanos que no vinieron, que el que les diga, hay una página de verdad, verdades que incomodan, yo subo estas prédicas ahí. En verdades que incomodan tengo dos temas que he abordado, se llaman causa y efecto. La causa y efecto, yo he buscado darle a conocer a las personas de que la realidad es que cuando nosotros discutimos, ¿no? No, dicen mucho, es el Señor que te da la oportunidad y vos elegís seguirlo, vos elegís seguir a Cristo, vos aceptás el Evangelio, y es que la realidad de las cosas, hermana, que lo que estamos viendo es que el hombre acepta a Cristo, ¿no? El hombre levanta su mano y cambia. Es algo que se ve, es una causa de algo, ¿ya? Es un efecto, ¿ya? La causa que viene, ¿no?, a repercutir en la persona para provocarle ese efecto es lo que no estamos viendo. La Biblia está llena de causa y de efectos, pero no lo hemos sabido dividir ni explicar, porque de pronto leemos un Juan 6:44 y debe de estar delante de cualquier cosa. Yo lo miro muy claro, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es eso posible? Aquellos que le recibieron, me está hablando de que el hombre voluntariamente decide y cree y tiene la potestad, él, el ser humano, de ser hecho hijo de Dios. Te leen el 12, pero no te leen el 13. El 13 es la causa del 12. Tenemos el efecto en el 12 y tenemos la causa en el 13. En el 13 nos dice, ya se lo voy a leer aquí para... También lo tengo, hermano. Léalo, ¿cómo dice ahí? Los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por deseos naturales o por voluntad humana. Así es, entonces. Sino que nacen de Dios. Así es, hermano. Entonces, aquello, ¿verdad, hermano? O sea, está hablando claro que la voluntad humana y los deseos de esta sangre no convinieron en seguir al Señor. Entonces, el versículo 12, vemos un efecto. Gente convirtiéndose. Gente que recibió a Cristo, gente que cree en Cristo, gente que va a levantar su mano y gente que va a ser fiel a Cristo. Eso no lo dudamos. El hombre tiene que creer en Cristo, Marlon. ¿Ah? ¿O acaso es que el Dios controla robots? No controla robots. No somos manipulados. ¿Ya? Lo que hace Dios es restaurar lo que perdimos. ¿Qué perdimos en el Edén? Perdimos la vida espiritual. Porque el día que comieres de este fruto, le dijo a Adán, morirás. ¿Qué perdimos en el Edén? Perdimos la vida espiritual, Marlon. Entonces el Señor nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva vocación, una nueva mentalidad. ¿Ya? Y ese Espíritu Santo que ahora tenemos, tiene fe. Una fe que agrada a Dios, hermano. De arrastrar, mucha gente dirá, mira qué brusco, cómo dicen que Dios te lleva. Y si vos entendés la doctrina completa, hermana, o entendemos realmente la doctrina completa, nosotros entendemos que antes, lo dice Efesios 2, del 1 al 6, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros vivíamos de la misma forma que los demás, siendo nosotros títeres del diablo. Así es, títeres del diablo. Esclavos del pecado. Esclavos Cuando del nos pecado. saca de ahí, nos saca de nuestra propia naturaleza que nosotros teníamos, el Señor. Para algo bueno. Exactamente. Que para nosotros en ese momento no nos interesaba. Porque si alguien viene y confronta a un ser humano, y yo les he dicho varias veces, ¿no? Te pongo, muchacho, vámonos, plata, billete, mujeres, bacanal, vámonos a San Juan o Benítez, vamos a orar, vamos a hacer una vigilia de estudio. ¿Qué va a decidir el chavalo, el cipote? Se va a ir aquí al libertinaje y al vulgareo, ¿no? ¿Por qué? Porque su naturaleza y su inclinación es natural. ¿Ya? Ah, no, es que ofrecérselo a un viejo. Bueno, los intereses de un viejo no son los mismos que de un joven, ¿no? ¿Eso no es? Le voy a poner al viejo los intereses de él y van a pesar más los intereses carnales para él siempre que ir a buscar al Señor y estudiarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere nada con Dios. ¿Ya? No quiere, ¿por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Tiene que nacer de nuevo para poder amar a Dios. Tiene que nacer de nuevo para poder discernir y escuchar la palabra de Dios y poderla ser recepcionarla en su vida y poderla aplicar. No podemos aplicarla si nosotros no hemos nacido. Por eso vemos mucha gente hipócrita, Marlon, es lo que hablábamos, ¿no? Lo del caso que me pasó. Hay mucha gente hipócrita que pasa en ayuno, pasa en oración y todo, y al ratito se están matando con el prójimo, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Decime vos.
no podemos. Bueno, oremos pues. Esta es la primera parte, vamos a abordar otra después de las ovejas del Señor. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido, Señor, estar aquí una vez más, predicando tu palabra, Padre bendito. Te adoramos, te glorificamos, a ti sea el reino por los siglos de los siglos. Anhelamos tu venida, pedimos, Señor, que pronto venga, Señor. Anhelamos el regreso, Señor. Queremos estar delante de tu presencia, Señor. Estar en tu boda, Señor. Poder nosotros estar cubiertos, Señor, completamente de tu santidad. Ya dejar estos cuerpos, Padre, y poder estar morando juntamente contigo, Señor. Anhelamos tu venida, tu regreso pronto, Señor. Ven por nosotros. Queremos, Señor, que nos recibas en las nubes pronto, Señor. Esperamos tu arrebatamiento, Padre, que nos liberes de esta perversión que cada día va empeorando, cada día va peor, Señor, la corrupción de este mundo. Líbranos, Padre, porque no queremos seguirte ofendiendo ahí en estos cuerpos. A diario te ofendemos con nuestros pecados, con nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, Señor. Ayúdanos a poder servirte, Padre, cada día. Poner, Señor, nosotros nuestro empeño y dejar el ocio y todas las cosas que no nos sirven para nada. La realidad de las cosas, Señor, que nos has hecho ver y entender, Señor, que detrás de esta vida temporal hay una vida eterna que vale mucho más, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno, por haber hecho nacernos, por ser nosotros parte de tu redil, por guardarnos, por habernos hecho entrar por la puerta, Señor, pasar por ese camino estrecho, Señor, que lleva a la vida eterna, habernos dado a conocer el Padre, Señor, y ahora sabemos que tú eres el único Dios verdadero, Jesucristo. Te amamos, te glorificamos. Amén. A Él sea la gloria. Amén.